A ver, ¿qué tienen en común un general iraní, un banquero en Washington y una de esas ballenas que nadan en el océano digital? Pues, aunque no lo parezca, todos están en medio de una guerra silenciosa por el control de Bitcoin. Y en este análisis vamos a desentrañar justamente eso, cómo estas fuerzas casi invisibles están moviendo los hilos del precio. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Vamos a explorar a 3 jugadores clave. Primero, los estados que usan las criptomonedas como si fueran un arma. Segundo, los banqueros centrales que, con una sola palabra, pueden cambiar el rumbo de la economía global. Y tercero, los grandes inversores, las famosas ballenas, que compran y acumulan en silencio. Ok, empecemos con la primera pieza de este ajedrez. Nos vamos al escenario mundial, donde las criptos ya dejaron de ser solo un tema de inversión para convertirse en herramientas clave en los conflictos internacionales de hoy. Con estas palabras, el analista José Luis Cava nos mete de lleno en la primera parte de la historia. Nos va a hablar de la súper sofisticada operación cripto de Irán, un tema que, como él mismo dice, tiene un lado bastante oscuro. Y para entender bien el contexto, esto es fundamental. No estamos hablando de un experimento, para nada. Según explica Cava, Irán ha levantado toda una criptoeconomía. ¿Por qué? Por pura necesidad, para saltarse las sanciones y aprovechar su energía barata. O sea, es una pieza central de su estrategia, tanto económica como militar. Ahora fíjense en esto porque es súper interesante. Aquí se desglosa todo el plan de acción. Es un proceso clarísimo, paso a paso, de cómo Irán está convirtiendo energía en dinero casi imposible de rastrear. Dinero que, según detalla Cava, se usa para financiar a sus aliados en la región. Es un mecanismo increíblemente bien pensado. Esta cifra es, de no creer, $3.000 millones. Es el volumen que se estima maneja en cripto la Guardia Revolucionaria iraní cada año, según los artículos que cita Cava. Esto nos da una idea de la escala brutal de la que estamos hablando. Muy bien, ahora cambiemos de escenario. Dejamos el ajedrez geopolítico y nos metemos de lleno en la macroeconomía global. Específicamente, vamos a ver cómo las decisiones de un solo hombre en Estados Unidos, Jerome Powell, el jefe de la Fed, pueden provocar un terremoto en todo el mercado. Y aquí vemos cómo se cruzan las miradas de nuestras fuentes. Por un lado, Kryptoniano nos dice que el mercado ya da por sentado, con un 99.2% de seguridad, que no van a bajar las tasas de interés. Pero, por otro lado, Nacho Isse señala un patrón histórico que él, sin pelos en la lengua, llama pura manipulación. El precio sube justo antes de la reunión para después desplomarse. Y de un factor macro, saltamos a otro. El análisis de Kryptoniano nos pone sobre la mesa una pregunta que va contra toda lógica. ¿Es posible que una crisis del petróleo, algo que normalmente nos da pánico, sea en realidad una señal de que es momento de comprar? Y bueno, este gráfico lo explica todo de una manera brillante. Históricamente, después de un shock petrolero, el mercado de acciones ha subido en promedio un 24% al año siguiente. La única gran excepción fue en 2008. ¿Por qué? Porque ahí la crisis energética se juntó con una recesión económica gravísima. Entonces, la clave es esta. Un shock petrolero es como echarle más leña al fuego. Si la economía, el motor global, está fuerte y sano, pues aguanta sin problemas. Pero si ese motor ya viene fallando, esa misma leña puede provocar una explosión. Y todo esto nos trae al conflicto central, al corazón del asunto que estamos viendo en el mercado ahora mismo. Aquí es donde tenemos dos historias completamente opuestas que están pasando al mismo tiempo. Y claro, es donde las perspectivas de nuestros analistas chocan de frente. Por un lado, el análisis de Kryptoniano nos muestra a los pesos pesados, las ballenas, las grandes instituciones como MicroStrategy. ¿Qué están haciendo? Acumulando cantidades enormes de cripto, sin que les importe el ruido del día a día. Pero por otro lado, el análisis técnico de Nacho Isse nos dice, ojo, que se viene una caída, y se basa en ese patrón que se repite una y otra vez con las reuniones de la Fed. Esta frase que resume las ideas de Kryptoniano lo dice todo. Captura perfecto cómo piensan las instituciones. Para ellos, los momentos de miedo, de incertidumbre, no son para salir corriendo, son una oportunidad de oro para comprar a largo plazo. Y esta otra frase que viene del análisis de Nacho Isse es la otra cara de la moneda. Es la visión del trader, del que está mirando el gráfico minuto a minuto. Él ve esa subida antes de la reunión de la Fed como una trampa cantada,
un patrón que lleva meses repitiéndose y que prepara el terreno para la caída. Entonces la situación es esta. Tenemos a los estrategas de largo plazo comprando en silencio, mientras los traders de corto plazo se preparan para una caída que ven venir. Con estas dos fuerzas gigantes tirando en direcciones opuestas, la gran pregunta es, ¿cuál de las dos va a ganar la pulseada? El campo de batalla está clarísimo. Por un lado, un Estado-nación usando Bitcoin para sobrevivir. Por otro, un banco central que decide el futuro de la economía mundial. Y en el medio, inversores gigantes que apuestan a futuro mientras los traders reaccionan a lo que ha pasado antes. Es una lucha de titanes. Y con esto cerramos, dejando esa pregunta en el aire. En esta gran batalla por Bitcoin, ¿quién se llevará la victoria? ¿Será el general, el banquero o la ballena? La respuesta probablemente no la vamos a encontrar en los gráficos, sino en la próxima jugada de este inmenso tablero global. Gracias por habernos acompañado.